Muy bien, pues cuando quieras, Juan, Muy bien. comenzamos. Muchas gracias, Soraya. Y muchas gracias a todas y a todos los que habéis sido seducidos por esta propuesta que nace de un proyecto que llevamos fraguando años. Este es el cuarto y último año de ejecución de nuestro proyecto Tibás Coslada, Ciudades que Cuidan, y con este nombre tan poético se ha querido recoger pues esa intención de esta alianza que ampara la Unión Europea y cofinancia en su proyecto, en su marco de ciudades, alianzas de ciudades sostenibles, y en el que hemos llegado a esta alianza entre estas dos municipalidades, Unidad de Tibás, Costa Rica y Ayuntamiento de Coslada, de España, pues para avanzar conjuntamente, juntos, compartir experiencias, compartir sobre todo ideas y también, y por qué no decirlo, a estas alturas del contacto, del trabajo conjunto, de emociones, ¿no? Y de sentimientos que nos están acercando, ¿no? La placa, o sea, la teoría de placas de Wegener, ¿no? Que pone entre el continente el continente americano, centroamericano en este caso, y el continente europeo, el océano Atlántico, pues se está haciendo más pequeño. Y gracias a este trabajo que yo agradezco enormemente tanto a la oficina técnica de Tibás, a la municipalidad, al equipo maravilloso que tienen, como a nuestra oficina técnica, y en particular voy aquí a destacar a Soraya, a Ariana, a Irene, que están por aquí, a Eva, que no sé si está, a un equipo que está facilitando mucho esta labor. No quiero extenderme porque vamos a lo que vamos. Y quiero también agradecer a nuestros compañeros que están presentes, a Marisa que va a hacer hoy, tiene un papel importante porque es una pieza eh, importante, valga la redundancia, en el desarrollo del proyecto, por lo que se aporta desde las políticas de igualdad a uno de los ejes de trabajo que tenemos, que es avanzar en políticas igualitarias, en políticas que mejoren la condición de la convivencia y a partir de la justicia, ¿no? De llevar a cabo no solamente la teoría, sino la práctica de la igualdad, y que junto con Mailing van a daros la siguiente entrada. Y a compañeros y a compañeras del Ayuntamiento de Coslada, porque uno de los elementos estratégicos también es compartir conocimientos y compartir visiones, ¿no? Tenemos entre nosotros, pues no puedo enumerarlos porque si no me quedaría probablemente sin mencionar a alguien, de los que están ahora y los que estuvieron, pero que siguen siendo partícipes de esta aventura. Y nada, deciros, y os lo van a decir, que es un primer un webinar, un webinario, y vamos a continuar con ellos durante unos meses. El proyecto ahora mismo está en una situación de emergencia, en el sentido de emerger, de surgir después de unos años de un trabajo muy importante, muy intenso, y estamos en el momento de empezar digamos, a dar resultados. Y yo creo que eso es algo que invito a todas y a todos a que continuéis, que sigáis siendo de alguna manera facilitadores, acompañantes y también de alguna manera pues participantes o partícipes de este proyecto. Y nada más, dar la continuidad del diálogo pues a Marisa y a Meli. Muchas gracias. Una cosita antes de continuar, que si os podéis quitar las cámaras para que como va a haber mucha gente conectada, si nos quitamos las cámaras y el micro, las personas que no vamos a hablar, estupendo, para que no haya, para que sea más fácil la comunicación. Marisa, no sé si estás, porque Marisa justo estaba saliendo del ayuntamiento y no sé si... Ah, vale. Estoy aquí. Pues si nos quieres contar un poquito en qué consiste este ciclo y luego ya Mailing da paso a hablar de este, en concreto de este primer webinar, estupendo. Fenomenal. Pues para mí es un placer. Juan lo trasladaba ahora. El tener la suerte de participar en un proyecto que crea alianzas entre dos municipalidades, ¿no? que
que en principio estamos tan lejos, pero que a la vez nos hemos dado cuenta, según hemos ido trabajando, que estamos tan cerca, es una auténtica fortuna. Los webinars bueno, pues cuyo ciclo empieza hoy, de alguna forma lo que pretenden es sintetizar el espíritu del proyecto que nos ha unado, que nos ha unido, y que de alguna forma lo que pretende es trasladar la posibilidad de crear ciudades, municipalidades que cuidan. En relación a esto, desde diversas perspectivas se puede crear ciudades cuidadoras. Desde aquí en Coslada, uno de los ejes principales de nuestro plan de igualdad es la cuidadanía, ¿no? Acuñado y que de alguna forma pues, transversalmente afecta a todo este proyecto. En ese sentido, arrancamos hoy con un webinar que versa sobre urbanismo feminista. Ahora os contarán, pero tenemos la suerte de contar con magníficas ponentes de las que vamos a aprender un montón de cosas. Y a continuación de este siguen otros 4 desarrollados pues durante los meses de abril, mayo y junio, los martes. Os iremos recordando las fechas. Y lo que hemos pretendido es aunar desde diferentes perspectivas cómo podemos construir municipalidades y ciudades que cuiden a la ciudadanía. Esperamos que os resulten interesantes, para nosotros así lo ha sido. Versarán sobre urbanismo accesible, amigable con las personas mayores, urbanismo verde, no nos olvidemos de esa parte que es tan importante en nuestras municipalidades y, por supuesto, la participación. Queremos construir municipalidades y ciudades que escuchen a las personas que forman parte, que la construyen, que la disfrutan y que la viven. El próximo, el 23 de abril, urbanismo accesible. Así que yo creo que no voy a abordaros con más información. Paso la palabra a mi compañera Meilin, al otro lado del charco, desde Tibás, para que marque y contextualice un poquito lo que es la webinar que vamos a disfrutar en el día de hoy. Hola, muy buenos días a todos, a todas que están aquí acompañándonos en este primer encuentro, en este primer webinar llamado Urbanismo Feminista. Desde aquí de Tibas muy complacidos de verdad con la hermandad que hemos tenido con el Ayuntamiento de Coslada hasta el día de hoy y con este espacio también que permite poder integrar todo el trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Muy feliz también de contar con la participación de mis compañeras de las otras oficinas de la mujer del país u oficinas homólogas que están el día de hoy por aquí. Agradecer este espacio a todas las personas que dieron respuesta positiva a la invitación que hicimos y están en este momento conectados con nosotros aquí en Costa Rica y desde otros espacios. El día de hoy contamos con esta experiencia en la que queremos demostrar que los espacios urbanísticos son espacios también a donde podemos trabajar desde un eje transversal con el tema del cuidado hacia las mujeres o el urbanismo feminista, que para nosotros desde la Oficina de la Mujer es un espacio que puede demostrar que el trabajo con las mujeres es un trabajo que debe de continuar, que es un trabajo que es importante porque las mujeres requerimos de espacios a donde tengamos cuidado, de espacios a donde se nos contemplen nuestros derechos. Y el día de hoy es importante esta presentación donde podemos demostrar que cuando hablamos de urbanismo no estamos hablando solo de espacios de concreto, sino estamos hablando de espacios a donde se respetan los derechos humanos de las mujeres en este caso. Hoy contamos con la presencia de este webinar con 3 exponentes que nos van a comentar diferentes temáticas. Personalmente conozco a una de las presentadoras que es Marcela Guerrero, que yo sé que ella cuenta con el suficiente conocimiento para acompañarnos el día de hoy desde Costa Rica y también con la ponente Alba Navarrete y Cintia Rizzo, que nos van a estar acompañando el día de hoy también, que nos complace contar con la presencia de la señora Alba desde España y de Cintia Rizzo desde Argentina. Hoy entonces nos unimos con la experiencia de 3 países, desde Costa Rica, España y Argentina, para poder comentar este webinar, para poder tener estas
experiencias y después hacer los comentarios necesarios para unirnos con esta temática. Agradecer de verdad el espacio también a mis compañeros de Posladas, de las oficinas técnicas que han estado apoyando este programa y que hasta el día de hoy, ¿verdad?, podemos ver la realidad, lo que se ha hecho real a través de esta hermandad desde Costa Rica y España. Estamos muy complacidos con todo el trabajo que hemos realizado desde las oficinas, de compartir con Marisa, con la Oficina de Igualdad también de España. Y también sabemos que esto va a traer frutos y va a crear nuevos proyectos y nuevos programas para nosotros acá desde Costa Rica. No voy a quitarles más tiempo para poder iniciar entonces con el webinar y nuevamente agradecerle a todas las personas que están aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marisa, Meilin, Juan. Vamos sin más dilación a presentar la mesa de experiencias. Tenemos a 3 invitadas de diferentes partes de América Latina y de España. Cada una va a tener 20 minutos para hablarnos de uno de los proyectos en los que participa o ha participado y que nos van a dar claves prácticas, ¿no? Porque en este webinar hay muchísima gente que se ha apuntado, que son personal técnico de municipalidades, también tejido social, asociaciones de la sociedad civil que están interesadas en este tema y que pertenecen a ambas municipalidades o colindantes. Entonces vamos a comenzar y voy a dejar ya de compartir pantalla para darle paso a Marcela. Voy a presentar a la primera ponente, que es Marcela Guerrero Campos. Bienvenida. Ella ha sido presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres y también ministra de la Condición de la Mujer en Costa Rica. Ha impulsado leyes y decretos en pro de los derechos de las mujeres. También ha sido presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, donde ha liderado la modernización de recursos, ¿no?, y la racionalización de los recursos. Y como diputada de la República de Costa Rica, ha promovido la ley de incentivos en transporte eléctrico, entre otras leyes. Además, todas tienen un gran currículum. Además, ha trabajado como asesora técnica política en la Asamblea Legislativa y hoy es vicepresidenta del Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica. Bienvenida, Marcela. Cuéntanos un poquito, pues, el proyecto Mueve del que vas a hablar, un poco algunas claves desde la perspectiva de género y comparte los aprendizajes que hayáis tenido. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Soraya. Me avisan si están logrando ver la presentación, nada más para confirmar. Sí, se ve. Perfecto. Y te agradecería, Soraya, si me avisas unos minutitos antes para cerrar, porque yo generalmente me emociono con este tema. Un saludo a Juan, a Marisa, a mi estimada y admirada Meilin y a las compañeras Cintia, Alba, que nos acompañan, a todas las personas de Costa Rica y de España que también están conectadas y señalar que para mí es realmente importante tocar este tema y celebro muchísimo no solo los hermanamientos, el intercambio de experiencias, sino además en un tema que, como bien nos decía nuestra compañera Meilin, transforma la vida de las personas y fundamentalmente de las mujeres. Y cuando se hace referencia al feminismo, evidentemente es porque hay una perspectiva de transformación. Yo voy a hablarles del proyecto Mueve, que agrupa a 15 municipalidades de Costa Rica, una de ellas Tibás, en donde hay grandes ejes para avanzar justamente en una transformación que no solamente tiene que ver con las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, sino tiene que ver con un cambio de paradigma, sobre todo del modelo carrocéntrico, del uso de los mecanismos de ordenamiento territorial ligados a la movilidad, del equipamiento, del valor del espacio público y de, obviamente, el enverdecimiento. Y digo esto porque es una perspectiva, como ya señalaba, que no solo une a las 15 municipalidades, sino que es un proyecto que está subvencionado por la Unión Europea y se articula con el gobierno central, con las instancias de gobierno central. Costa Rica es un país altamente centralista y yo soy una convencida de que el cambio de paradigma se tiene que dar y las transformaciones
acciones para no solo facilitar las nuevas respuestas que en materia ambiental, en materia de calidad de vida, en materia de generación de recursos, de nuevos recursos, sino además el impacto climático tiene que verse desde los gobiernos locales. Y soy una convencida de que el impacto que tengan que materializarse, hay que trabajarlo en relaciones de articulación intermunicipal, no solamente a nivel nacional. El programa, para quienes no lo conocen, tiene, digamos, 4 grandes objetivos, que es justamente esa coordinación de una gobernanza. Nosotras no somos como España, que tienen una autonomía mucho más fortalecida. Nosotros dependemos mucho en el ordenamiento, en las políticas de ordenamiento territorial y en las políticas de transporte público, dependemos muchísimo de gobierno central. Y justamente este proyecto viene a también cuestionar este paradigma, en el tanto propone una gobernanza urbana diferente para los problemas de un país tan pequeño como Costa Rica enfrenta. Costa Rica, su peor incidencia en materia climática de emisiones es la flota vehicular privada, porque estamos sentados y sentadas justamente en ese modelo carrocéntrico. Por lo tanto, este modelo de trabajo de 15 municipalidades que inició desde el 2022 y cierra en el 2025, viene a transformar no solo los mecanismos de planificación urbana, sino que estos mecanismos tienen que darse alrededor del transporte, y no cualquier transporte, un transporte limpio y un transporte que no genere emisiones, ojalá, y que esté conectado a los transportes, a las diferentes modalidades de transporte público. Costa Rica todavía no alcanza algunos parámetros que sí tiene España, y justo con este proyecto lo que queremos es cambiar el paradigma de movilidad, en donde los pilares sustantivos, o cambiar esa pirámide de movilidad, están desde lo más básico, que es asegurarle infraestructura a las personas que caminan. Obviamente que hayan otros medios que se conecten del transporte, como la movilidad no motorizada. Por lo tanto, un parámetro importante es el uso de movilidad no motorizada, bajo la categoría de pedalear, transportar, por supuesto, y cambiar el uso del suelo, densificarlo. Y esto obviamente plantea una serie de nuevos, en algunos casos nuevos instrumentos, sobre todo para que el sector privado, junto con alianzas público-privadas, puedan acceder. Pero aquí vamos a concentrarnos justamente en el tema del urbanismo, ¿verdad? Del urbanismo feminista, porque Costa Rica, por primera vez, si bien hay cantones que han ido individualmente colocando el tema de las necesidades de las mujeres, los derechos de las mujeres y la seguridad de las mujeres, por primera vez 15 cantones empiezan justamente a transversalizar. Es parte de los objetivos, ¿verdad? Que está no solo del proyecto, sino que está orientado a los objetivos de desarrollo sostenible, de incluir la variable de igualdad. El proyecto lo ha definido como equidad, pero recordemos que la equidad es un medio. Realmente estamos buscando la igualdad, y esta igualdad tiene que verse reflejadas no solo en una planificación macro, subregional, que en este caso está dada por un plan intermunicipal. Por primera vez, desde abajo hacia arriba se está construyendo este plan, planes, proyectos en cada cantón y obras demostrativas para fortalecer justamente relaciones, pero sobre todo hablar de inclusión, y en este caso inclusión que tiene que verse reflejadas en todos los instrumentos de planificación urbana, orientada obviamente a la movilidad. Uy, se me pegó aquí un minutito. Señalar muy rápidamente
que los instrumentos fueron creados justamente a partir de la convocatoria. Eso mapita que ustedes ven a la derecha es todo el área de influencia en donde se mueve y vive la mayor cantidad de población, y los instrumentos de planificación fueron consultados, entre esos fueron consultados por las mujeres. Aquí podemos ver diferentes, por eso celebramos mucho este espacio, porque el proyecto ha tenido justamente no solo capacitación, sino mecanismos de laboratorios de desarrollo urbano orientado al transporte. Ahora, en materia de género, hay 5 grandes pilares que fueron donde se asentaron las bases de trabajo desde el 2023, que es justamente la aplicación de todos los principios de desarrollo urbano orientado al transporte, esos que muy rápidamente les mencioné, con una mirada de género, es decir, con una mirada de las necesidades de las mujeres, por eso las consultas, y sobre todo levantar datos. Costa Rica no tenía datos. La información que se levantó en terreno fue información que pasó no solo por consultas, sino para levantar datos, por ejemplo, de las necesidades de traslado, los usos del tiempo, porque lamentablemente las mujeres llevamos sobre nuestros hombros esa no corresponsabilidad de los cuidados, ¿verdad? En Costa Rica estamos invirtiendo prácticamente 32 horas de nuestro tiempo a la semana las mujeres versus 16 los hombres en tareas de cuidado. Y cuando hablamos de cantones cuidadores es porque también necesitamos focalizar una visión mucho más de corresponsabilidad del espacio público, de la cercanía que tiene que haber, de la buena infraestructura y la cercanía que debe de haber con las mujeres, sus necesidades y su seguridad. También hemos avanzado en plantear soluciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos relativas a transformar el espacio público, que por cierto las mujeres hemos sido relegadas, y lo vemos también en los instrumentos de planificación urbana, a segregación habitacional, donde muchas veces estamos distantes de tener oportunidades de empleo, trabajo o cercanía con nuestras necesidades o la de nuestras familias, justamente porque la planificación no toma en cuenta las necesidades de las mujeres. Y para este trabajo fue fundamental contar con las oficinas municipales de la mujer, que son las instancias o la arquitectura local que trabaja el avance de los derechos humanos de las mujeres. Ustedes ahí pueden ver parte del equipo de trabajo a lo largo de estas 15 municipalidades. Ahora, aquí muy importante que nuestra planificación justamente lo que busca es diseñar y romper no solo el paradigma carrocéntrico, sino la segregación del espacio, y por lo tanto buscar una planificación. Yo aquí no podía dejar de mencionar que la reflexión que el proyecto Mueve hizo para abordar justamente esa perspectiva feminista obviamente está dada por grandes mujeres latinoamericanas, no solamente urbanistas, arquitectas, sociólogas, por supuesto en el método de trabajo de Caminar la Ciudad, James Jacobs, que fue parte de los métodos que nosotras usamos con las oficinas municipales y las oficinas de planificación para ir a darnos una vuelta con las mujeres y hablar con ellas. Y por supuesto Rita Segato, que es la gran teórica latinoamericana justamente de las violencias que sufren las mujeres. Hemos puesto un énfasis a el trabajo de mujeres importantes españolas, por cierto, en esta reflexión. Ahora, un poco resumir que el contexto donde se dan estas relaciones justamente es romper esa segregación, y justamente un poco en las claves que tenemos que recuperar es que la gestión de los tiempos y el espacio de las mujeres es diferente, y hay una revalorización que pone el urbanismo feminista sobre las condiciones, los tipos de traslado, y también lo que podríamos señalar son aquellos tejidos complejos que se ven reflejadas justamente en
el espacio público y a muchas veces invisibilizadas. El espacio público no es un espacio neutral, por eso el proyecto Mueve decidió evidenciar esas jerarquías odiosas en donde en los traslados que tiene un hombre, sea a pie, en bicicleta o en el transporte público, no son igual a los traslados que tienen las mujeres. Ni el habitar el espacio público, no hay mujer que en el espacio público, por lo menos en Costa Rica, no diga que mantiene temor a cualquier hora del día. Nosotros levantamos datos justamente para evidenciar desde la parte teórica que había que construir una configuración física y social distinta, ¿verdad? Que nos diera de una u otra forma una seguridad, la posibilidad de ver, ser vista, de que los espacios estén señalizados y las infraestructuras nos garanticen un cierto grado de valores sustantivos, ¿verdad? Obviamente Costa Rica está dando primeros pasos para ver con perspectiva de género en los 15 cantones que, por cierto, desde los presupuestos hasta su conformación territorial son muy disímiles, pero con una herramienta de planificación más subregional estamos intentando que incluso las desigualdades entre territorios, eso es también un territorio que cuida, ¿verdad? No se acentúen y sobre todo el tema de la violencia. Ahora, muy rápido, algunos de los criterios que hemos usado para clasificar la información, decir que en los 15 cantones ya a esta altura están las líneas base de los planes proyecto y muchas de las discusiones que tuvimos con las personas que levantaron la información, consultores y equipos técnicos, porque sobre todo el proyecto lo que deja son capacidades instaladas, eran aquellos criterios básicos que tienen que ver con el urbanismo feminista, ¿verdad? Que es justamente la representatividad, la autonomía, la diversidad, la vitalidad y por supuesto lo que tiene que ver con la autonomía en general. Aquí señalar, este es un breve resumen, pero que realmente evidencia que no tenemos ni siquiera lo básico, que es lo que estamos trabajando en este momento, que son infraestructuras peatonales, que las mujeres usan menos la bicicleta justamente porque no hay una infraestructura que le dé seguridad ni que la conecte con espacios mucho más, diríamos, de mayor acceso a sus necesidades, que los medios de transporte son, las mujeres son las que más caminan, las que más usan el transporte público y obviamente las que necesitan tener más seguridad a cualquier hora del día, incluida obviamente las horas de la noche. Ahí ustedes pueden ver, en general, esto es un dato promedio de los cantones. Las mujeres entrevistadas en general señalan inseguridad en el espacio público y también necesitan formas alternativas de moverse. Ahora, para cada una de los criterios de transformación de ese paradigma de movilidad, nosotros aplicamos criterios diversos, obviamente ligados a proximidad, vitalidad, diversidad, autonomía y movilidad en esos cantones cuidadores y todas las herramientas de planificación como son el plan intermunicipal, los planes, proyectos y la obra demostrativa deben de garantizar algunos criterios básicos, como que, como que haya buena luminosidad, que conecte con espacios en donde las mujeres en sus distritos, en sus cantones, están teniendo, digamos, una mayor demanda de servicios, la posibilidad de tener infraestructuras que además hagan usos mixtos y también una mezcla de usos, no solo del suelo, sino además de las actividades. Aquí yo voy a pasar muy rápidamente. Marcela, te quedan Sí. dos minutitos, te quedan.
Perfecto. Aquí, bueno, la presentación les va a quedar, pero quiero señalar en estos 2 minutos lo siguiente. Muchas gracias, Soraya. Después de 2 años de trabajo, el año pasado decidimos hacer Octubre Urbano Feminista. Nunca se había hecho en el país y parece que muy pocos países de la región latinoamericana, aquí podemos ver a Meiling, por cierto, que lidera la oficina del Municipal de la Mujer, y a Gabriela, en donde hicimos intervenciones y empezaron a involucrarse no solo los equipos municipales. Es muy importante. Uno de los grandes retos es justamente que los equipos municipales de planificación se apropien y se mezclen a la hora de hacer intervenciones públicas. Aquí podemos ver en otros cantones la participación, porque este Octubre Urbano lo hicimos prácticamente en 11 cantones. Hubieron 4 que no participaron por razones especiales, pero una cosa que nos impresionó mucho es que, por ejemplo, en el cantón de San Pablo decidieron, además de hacer las intervenciones, lanzar con mujeres sobrevivientes de femicidio o de violencia, una campaña en Octubre Urbano. También la posibilidad de que las mujeres expresaran en dónde en sus cantones se sentían seguras y dónde no, así como dónde sienten el miedo. Estas son parte de las intervenciones y cómo cambia el espacio. Los retos, bueno, ahí se los dejo. Una fundamental es crear una red de temas que conecten y hagan discusiones sobre el espacio público, manuales que vengan a también ejemplificar cómo intervenir los espacios, las infraestructuras, los criterios, poder visibilizar el papel de las mujeres, expandir la red de infraestructura ciclística. Compartir lo que ha sido el acoso callejero, cómo se puede intervenir la infraestructura pública, y en fin, tenemos una lista larga que justamente continuamos trabajando, y bueno, aquí me quedo para no abusar, pero creo que decir que esto viene a romper no solamente la forma en que San José, junto con Cartago, Alajuela y Heredia, que son las zonas de mayor densidad, están planteándose romper paradigmas, sino cómo generar relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, dando a conocer justamente sus derechos, pero sobre todo haciéndolo realidad en la experiencia de vida, con algo tan simple como es el derecho a la ciudad y caminar segura, libre de violencia, y fortaleciendo la autonomía económica. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Siento que sea tan corto. Tenemos 20 minutos porque la idea es como aterrizar claves y contar. Estas presentaciones las compartiremos. Y luego habrá un turno. Si se os ocurren preguntas o dudas, ahí podéis usar el chat, y luego al final de las intervenciones haremos bueno, les devolveremos las preguntas a las ponentes para que os respondan a vuestras dudas. Voy a presentar ahora a Alba Navarrete Martínez, que nos va a hablar de barrios industriales con perspectiva feminista en un distrito madrileño que se llama Villaverde, y también del plan director de espacios industriales en este mismo distrito. Pero primero la voy a presentar a ella. Es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la Escuela de Urbanismo y Paisaje de la Universidad Kassel en Alemania. Actualmente es profesora en el Máster Universitario de Diseño Urbano y Movilidad Sostenible de la Universidad Europea de Madrid. Alba es experta en diseño urbano y participación con perspectiva de género y generación. Ha sido socia fundadora de la consultora Traza Territorio, donde ha coordinado decenas de planes de políticas públicas urbanas, como la que nos va a contar, y además es socia de Ludantia, que es una asociación de educación, infancia y ciudad, y activista en Revuelta Escolar. Está presente también hoy con ella, aunque no va a hablar porque tenemos muy poquito tiempo, otra arquitecta, que es María Tula García, que también es socia y ha trabajado con ella en el proyecto en el que nos va a contar, que es, como os decía, barrios industriales con perspectiva feminista en un distrito de Madrid que se llama Villaverde, y que busca plantear, sobre todo parte de 2 preguntas, aunque hay varias preguntas, que es si es posible plantear un espacio industrial desde una perspectiva feminista, y si en estas zonas urbanas se pueden convivir lo productivo y lo reproductivo.
Y nada, no me enrollo más. Te damos el turno, Alba, para que nos cuentes un poquito este proyecto, así como resumidamente y claves que nos puedan ser inspiradoras. Bueno, gracias Soraya. Sí, lo primero agradecer también a la Asociación Jubilares, ¿no? Y bueno, que para nosotras es nos alegra mucho compartir aquí la experiencia también con Marcela y Cintia y con todas las compañeras, ¿no? De Tibas y de Coslada. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmáis, por favor, si se ve bien? Se ve A ver, bien. sí, que se me Con abre el- pantalla completa. Sí, vale. Bueno, pues efectivamente, también me acompaña mi compañera María Tula, que aunque voy a realizar la presentación, pues bueno, luego sí que en el turno de preguntas pues podremos estar las dos. Voy a presentar, ¿no? El proyecto que vamos a presentar pues forma parte de un proyecto denominado Áreas de Oportunidad para la Regeneración Urbana y la Revitalización del Tejido Productivo del Sur de Madrid. Fue un proyecto que empezamos en el año 2016 junto a dos empresas, Limes y Stad42. En ese año nos llamábamos aún Improvistos, después pasamos a denominarnos Traza y ahora somos Hiedra Studio. Y el marco a partir del cual empezamos a desarrollar los trabajos fue la planificación de los espacios productivos del sur de Madrid y la importancia de la revitalización y la generación de estos espacios industriales como parte también de una estrategia de ciudad habitable. Para contextualizar un poco también el proyecto, pues esta es la ciudad de Madrid. No sé si veis mi cursor. Si no, lo voy a poner, a ver, puntero láser. Esta es la ciudad de Madrid, tiene aproximadamente 3,5 millones de habitantes y los distritos del sur, que son estos 9 distritos, tradicionalmente han sido los más vulnerables, ¿no? Es lo que llamaríais, creo, cantones. Estos 9 distritos del sur, pues tradicionalmente ha existido, ¿no? Una brecha norte-sur, una brecha social, económica y medioambiental, ¿no? Y el objetivo del proyecto es, por tanto, reducir estos desequilibrios históricos que afectan al sur de Madrid y al este, al sureste, impulsar su desarrollo, fomentar la equidad entre barrios e igualar la calidad de vida y de oportunidades entre los 9 distritos que lo componen y la media de la ciudad, ¿no? En los que viven más del 44% de la población madrileña. El trabajo que empezamos a desarrollar abordó el diagnóstico de 4 distritos, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, pero desarrolló en mayor detalle la estrategia de planificación industrial en el distrito de Villaverde, que es este que aparece más al sur. Este sería la vista aérea de todo el distrito. El trabajo desarrolla por parte un diagnóstico y una estrategia que pretende impulsar actividades industriales innovadoras y cadenas productivas de proximidad. Se plantea actuar sobre un espacio industrial que existe en el sur de Madrid a través de un plan director de espacios industriales que a través de un conjunto de medidas que tienen en cuenta este reequilibrio territorial del que también hablaba Marcela, y un enfoque de proximidad y vida cotidiana contribuya a que este polígono industrial pues, sea un lugar vivo con servicios de proximidad que se compartan también con los barrios de vivienda del entorno. Bueno, realizamos un análisis territorial, ¿no? Tanto de la isla de calor urbana del sur de Madrid, de los 4 distritos, las zonas verdes dispersas, los ecosistemas antropizados, ¿no? Y fragmentados del sur de Madrid, la red hidrológica existente y desaparecida, los tipos de usos del suelo, ¿no? La concentración de la industria en las zonas del sur. Atractores metropolitanos de todos estos distritos, la vulnerabilidad socioeconómica de estos 4 distritos y cómo estos 4 distritos están dentro también de los 5 distritos más vulnerables de la ciudad de Madrid. Tanto las condiciones socioeconómicas y como el impacto de la isla de calor marcan importantes diferencias entre estas zonas, ¿no? Y al final nos encontramos que estamos como identificando espacios de doble vulnerabilidad, ¿no? Por un lado, una vulnerabilidad socioeconómica y por otro lado, una vulnerabilidad provocada por el fenómeno de la isla de calor. Bueno, también vimos que ciertas áreas estaban comparativamente peor comunicadas por transporte público, ¿no? Lo que condicionaba también el desarrollo de actividades de proximidad, ¿no? Como estas zonas que hay, son zonas residenciales también, pues tienen
paradas de transporte público más alejadas de 300 metros, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil también conectarlas con el centro de Madrid. Y bueno, la Ciudad de Madrid ha puesto en marcha distintos planes, principalmente ayudas a la rehabilitación de viviendas, pero hemos ido viendo que la planificación de estos espacios industriales pues ha sido uno de los temas pendientes, ¿no? Para hablar de regeneración urbana integral. El estudio de áreas de oportunidad para la actividad económica de Madrid identificó este polígono industrial de Villaverde como un espacio de intervención prioritaria para impulsar esta revitalización de los espacios dedicados a la producción en el sur de Madrid. Y bueno, al final es lo que vamos a presentaros hoy, ¿no? Hemos ido trabajando sobre bueno, Villaverde está el casco urbano, el tejido más denso de Villaverde es esta zona del norte que aparece por aquí, y este sería el polígono industrial de Villaverde, en el que también existe un espacio residencial, que es la colonia Marconi, pero que está pues, directamente aislada, ¿no? Es una bolsa industrial dentro, rodeado de infraestructuras que lo separan del tejido urbano. Unas infraestructuras que son naves industriales o infraestructuras directamente de carreteras, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, grandes fábricas, ¿no? Plataformas logísticas, que ahora vamos a compartir este tema, avenidas pensadas directamente para vehículos pesados, ¿no? Como decía Marcela, y pues estas escenas se intercalan también con vecinos y vecinas que desarrollan al fin y al cabo su vida, o al menos lo intentan, ¿no? Entre grandes plataformas logísticas, como es el caso de la colonia Marconi. Antiguamente esta colonia estaba formada por casas bajas, ¿no? Que estaban donde residían los trabajadores y las trabajadoras de la compañía Marconi, que era una zona industrial que estaba colindante a esta zona, y actualmente está constituida por pisos, ¿no? Zonas, bloques de viviendas que se terminaron de construir en el 2021 aproximadamente, 2001, perdón, pero también encontramos pues un polideportivo, un centro cultural, un colegio, una escuela infantil, en fin, diversos equipamientos públicos, 2 tiendas, ¿no? Y un bar. Sin embargo, lo que vemos es que estas zonas residenciales también se intercalan con espacios industriales que están sufriendo un proceso de obsolescencia, ¿no? Tanto económica como social, técnica y espacial. Entonces, bueno, en los últimos tiempos también lo que hemos ido viendo es que el comercio electrónico, ¿no? Todo este comercio que ha impulsado mayoritariamente la pandemia del COVID, pues ha impulsado también la necesidad de instalar grandes naves para operadores de logística, como por ejemplo Amazon, ¿no? Y otros grupos de distribución. Y esto está ocurriendo en distintas partes, distintas ciudades, ¿no? Es un proceso de globalización que nos estamos encontrando en todas las ciudades del planeta. Esto ha provocado a su vez un impulso del desarrollo de este tipo de activos, ¿no? Por todo, en este caso, de todo Madrid y toda España. Y esta implantación de plataformas logísticas que se puede constatar a simple vista en el polígono está afectando no solo a la percepción del espacio público del polígono y de su entorno, sino también a la propia condición de ciudad del polígono. Estamos viendo que es un distrito urbano, suelo urbano, ¿no? Forma parte del tejido de la ciudad. Que está impidiendo que se desarrollen todo un lugar, un tejido industrial que podría ser rico y diverso, agradable para caminar, complejo y generador de oportunidades de empleo. Estos paisajes logísticos, ¿no? Cada vez están instalando mayores plataformas logísticas, que son estos espacios de distribución de las grandes corporaciones tipo Amazon, como ya os he dicho, pues al final están imponiendo unas lógicas, un paradigma de ciudad, como contaba Marcela, que son todo lo contrario a la proximidad, a la diversidad, a la visibilidad, a la conectividad, ¿no? A la permeabilidad, todos estos criterios de inclusión y a todos los valores que caracterizan este urbanismo ecofeminista, que tiene en cuenta o que debería tener en cuenta todos estos cuidados y los procesos de cuidados y de la vida cotidiana, ¿no? Actualmente en el distrito hay unos 600.000 metros cuadrados de superficie logística en desarrollo y 350 millones de euros de inversión de grandes corporaciones, ¿no? Por eso Villaverde se ha convertido como en un punto ideal para los inversores de estas plataformas logísticas.
Lo que nos encontramos es que también las malas condiciones para caminar, esta es la avenida de Andalucía, ¿no? Es una de los grandes ejes que conectan esta zona con el centro de Madrid, pues dificultan llegar a los nodos de transporte desde el polígono Marconi, la zona residencial que os he enseñado, y desde la zona central del polígono. Nos encontramos piezas urbanas, ¿no?, de usos separados, y esta es la avenida que os enseñaba. La avenida de Andalucía y la avenida de Real de Pinto, que es esta de aquí, pues son barreras que soportan mucho tráfico, ¿no?, y que podrían ser ejes calmados de calidad ambiental. Pero lo que nos encontramos es que si la ciudad tradicionalmente ha sido diseñada, ¿no?, bajo unas lógicas y ha dado por supuesto que la experiencia masculina equivale a la experiencia humana en general, nos encontramos que aún los barrios industriales aún más han invisibilizado todos estos procesos de reproducción de la vida. Bueno, aquí es pues un montón, bueno, un conjunto de análisis, ¿no?, que nos llevó a ir bueno, analizando el distrito y el barrio desde distintos parámetros. Y bueno, también en la memoria social se repite la mención a los espacios ferroviarios, ¿no?, como todos estos espacios industriales que tradicionalmente han sido parte de la memoria social, pues han sido invisibilizados, ¿no?, y sustituidos por estas grandes plataformas logísticas. Se hizo una síntesis del diagnóstico y el siguiente paso fue una mesa de regeneración industrial con distintos agentes. Este plan director de espacios industriales, que luego os enseñaré el plan director si me da tiempo, y si no, pues ya lo comentamos en las dudas, sí que se requería continuar el proceso de negociación y contraste con distintos agentes, ¿no?, y en este caso con colectivos diversos de mujeres, trabajadoras de la industria, de la limpieza de estas naves industriales, mujeres transportistas en situación de prostitución, colectivos feministas, decoloniales, comunitarios, mujeres racializadas, etcétera. Este plan, este proyecto que comenzó en el 2016, pues dio lugar a un documento que es el que realmente venimos a contaros, que fue a partir de, bueno, la plataforma Nave Boe Teacher, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por vecinos y vecinas del entorno, fue la promotora de este trabajo, ¿no? Llevaba tiempo desarrollando una línea de trabajo que aplicaba la mirada feminista a estos espacios industriales del distrito. Entonces, bueno, pues empezamos junto a la plataforma, comenzamos a elaborar un documento en el que el enfoque de género atravesaba todo el trabajo para evidenciar cómo estos espacios y las condiciones urbanas y sociales que generaban las plataformas logísticas nos permitía imaginar, en el sentido de poner en imágenes, ¿no?, de cómo podríamos soñar otro polígono, ¿no? Cómo un barrio podría ser, un barrio industrial podría tener en cuenta todos estos criterios que comentaba Marcela, ecofeministas, ¿no? Cómo podría estar conectado, cómo podría ser diverso, accesible, representativo, que tuviera en cuenta esta memoria social, cómo pudiera ser confortable. Entonces, bueno, este documento recorre diferentes aspectos que caracterizan la implantación de estas plataformas y las implicaciones que ha tenido en este caso para el barrio de Villaverde. Entonces, cada doble página debate, ¿no?, a través de preguntas que nos fuimos haciendo un conjunto de mujeres, que tanto del barrio como mujeres que participamos en el proyecto, y a través del dibujo, ¿no?, invitaba a través de eso, en clave de preguntas, cómo imaginar estos barrios industriales y cómo incorporar esta perspectiva ecofeminista a su desarrollo. Ante esto, pues nos preguntamos si era posible, ¿no?, plantear un área industrial que tuviera en cuenta estos criterios, si puede convivir lo productivo, lo relacional y lo reproductivo en el mismo espacio, y si se puede domesticar, ¿no?, entre comillas, un área industrial de manera que atienda a las necesidades y a los propósitos vitales de las distintas personas que lo conforman, y no solo a estructuras anónimas deslocalizadas, ¿no?, muchas veces, cuyo fin último es al final lucrarse. Entonces, bueno, es un documento que aún no se ha terminado, está en formato clave de preguntas y Te quedan 3 minutitos, Alba. Vale, perdón. Bueno, entonces nos fuimos planteando un conjunto de preguntas, ¿no? Estas son las plataformas logísticas, son, como veis, pues grandes plataformas opacas,
en los que se romantiza muchas veces, ¿no? A través de los grandes medios. Entonces, bueno, pues cómo funciona la logística, cómo regular y reequilibrar la implantación de estas plataformas en el espacio urbano, cómo generar una estrategia de ciudad efectiva para evitar su concentración y paliar su impacto, ¿no? Sobre el espacio urbano. Al final nos encontramos que en estos espacios industriales no están regulados, ¿no? No sabemos cuánta superficie consumen, cómo atender a los impactos en el marco de total ausencia de planificación, por qué no existen directrices de ordenación. Bueno, a través de una serie de preguntas también, cómo abordar su implantación con una mirada integral, ¿no? Nos fuimos preguntando conjuntamente, ya os digo, un conjunto de mujeres, un conjunto de porqués, ¿no? Y al final son, bueno, a qué lógicas macroeconómicas respondía la implantación del sector logístico, quiénes son los inversores, los promotores locales, eh, en fin, un conjunto de preguntas, ¿no? Al final, bueno, pues nos encontramos con este entorno en el que conviven pues zonas residenciales con un conjunto de muros opacos que generan una mayor inseguridad, ¿no? En el espacio público y que tienen unas dimensiones físicas desmesuradas, ¿no? Que están fuera de escala. Entonces, bueno, a través de unos títulos con una serie de preguntas, también estos paisajes ciegos, ¿no? En el que hay un efecto túnel de las calles, en el que no hay apenas visibilidad, no puede ser vista ni ver, ¿no? Simplemente es eh, bueno, cómo afectan estas condiciones al espacio urbano, cómo se perciben estos enormes muros ciegos que las componen por parte de las personas que lo habitan y cómo contribuir a la cómo contribuyen a la sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, estos son también los paisajes motorizados, ¿no? Que generan estas plataformas y como al final, pues las propias aceras, ¿no? Son espacios muchas veces ocupados porque no atienden a las necesidades de las personas que habitan allí mismo y bueno, una serie de preguntas. Son también espacios asfaltados, impermeabilizados, muy contaminados. El arbolado muchas veces ocupa directamente el ancho de las aceras. Entonces, bueno, también muchas personas hacen vida directamente en el interior de los vehículos. En fin, también, bueno, también no sabíamos nada de cómo viven, ¿no? Las mujeres que trabajan en el polígono, ni el número de mujeres que trabajan en el mismo. En fin, una serie de preguntas que dieron lugar. También estos espacios muchas veces son espacios en los que se dan las situaciones de mujeres en situación de prostitución, ¿no? Entonces también cómo abordar este fenómeno desde la institución madrileña. Y esto se trasladó a este documento que dio lugar después a un plan director, ¿no? De cómo diseñar estos espacios de tal forma que atendieran a las necesidades de vida cotidiana de las personas, pero que, bueno, que realmente lo que os quería compartir es el documento anterior, ¿no? Pero bueno, sí, en clave de algunos criterios que también ha comentado Marcela, fuimos intentando trasladar estas necesidades a un plan director en el que ya os digo que este documento de preguntas aún no ha finalizado, ¿no? Pero bueno, un poco, bueno, como algunas determinaciones estructurantes y como la mezcla de usos que comentaba también Marcela era imprescindible para asegurar pues un diseño de barrios industriales desde una perspectiva feminista. Y ya está, muchas gracias. No me voy a extender más para dejar tiempo a Cintia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Salva. Muy interesante también tu experiencia. Al final todas comparten muchas claves, ¿no? De cuando miramos desde el prisma del feminismo. Voy a presentar a Cintia Rizo, que ella es licenciada, bueno, ella está desde Argentina, conectada desde Argentina. Es licenciada en Trabajo Social, maestranda en Estudios Urbanos y diplomada del programa Cuidados, Géneros y Derechos. Además, participa en el programa regional de formación en género y políticas públicas de Claxo y en el seminario Géneros, Ciudades y Territorios de la Red de Posgrados en Ciencias Sociales Claxo. Desde hace 4 años forma parte de la organización argentina CIRSA, Ciudades Feministas, donde participa en proyectos para gobiernos locales, para ONU Mujeres, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en temáticas vinculadas al derecho de las mujeres a la ciudad, infraestructuras y cuidados. Y el proyecto del que nos va a hablar se llama Infraestructuras Urbanas de Cuidados para promover la autonomía de las mujeres, que se desarrolló, creo, en la ciudad de Córdoba y que busca también parte de algunos interrogantes, ¿no? Como cómo se distribuyen geográficamente los servicios de cuidados,
quienes los brindan, incorporando experiencias cotidianas de las propias mujeres. Así que sin más dilación, Cintia, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todos por esta invitación. Por ahí también está mi compañera Soledad González, que también forma parte de CICSA, Ciudades Feministas, quien coordina Ana Falud, que es nuestra coordinadora ejecutiva, y bueno, ahora les vamos a contar también un poquito de esa historia y de este proyecto que ya tiene muchos años. Agradecerles porque, bueno, la verdad que en estos momentos tener estos espacios de participación desde Argentina en el contexto y en la coyuntura que nos encontramos atravesando, también son espacios de visibilización, de resistencia, de que por más que hoy en día el proyecto que les contemos hay muchas cuestiones que están siendo redefinidas o con encontrándose con muchos obstáculos debido también a la coyuntura política y económica que estamos atravesando, encontrarse con compañeras y con compañeros que tengan en vista estos desafíos futuros y que nosotros también podamos nutrir con los aprendizajes en estos tiempos, bueno, reconforta. Y es también una manera de seguir generando resistencias, ¿no? Y ciudades inclusivas, seguras y con perspectiva de género. Voy a intentar compartir pantalla y me dicen si bien. Bueno, como les decía, Si puedes poner la pantalla completa. Sí, lo quería intentar hacer, pero a ver. Me va. Ahí vamos. Bueno, si no, como te apañes mejor. Bueno, se Ahí ve va. también. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no, como les decía, hace un rato, lo que no me deja es dar, si lo pongo en pantalla. Bueno, como les decía, CICSA es una asociación civil, ¿no? Decíamos que recién nos acompañaban también asociaciones civiles, además de gobiernos locales, que se funda en 1985 con sede en Córdoba, Argentina, pero ha tenido múltiples proyectos, no solamente en Córdoba, sino en todo el territorio argentino y a nivel nacional, en 4 líneas de acción, sobre todo, que tienen que ver con los cuidados y los territorios, el fortalecimiento de las organizaciones locales en los territorios, sobre todo lideradas por mujeres, la violencia de género y cómo ésta se manifiesta en los espacios públicos, un poco también lo que nos compartían Alba y Marcela, y sobre todo la articulación, ¿no?, de estos proyectos que llevamos adelante para incidir en las agendas de los gobiernos locales y nacionales. Todo esto es una mirada del derecho de las mujeres a la ciudad o del urbanismo feminista, que muy bien compañeras precedoras fueron recuperando, ¿no?, algunos conceptos principales de esta larga trayectoria, ¿no?, que tiene el urbanismo feminista desde hace más de 40 años, ¿no?, que podemos leer acerca de estas teorías que nacen sobre todo, ¿no?, de la práctica y de la movilización de las activistas y de las académicas y de las técnicas feministas que intentamos pensar, ¿no?, otro tipo de ciudad, pero sobre todo otro tipo de mundo, ¿no?, donde vivir. Bueno, nuestra coordinadora académica, como les contaba, es Ana Falú, ¿no? Ella cuando forma CICSA, lo forma en el retorno del exilio, ¿no? Lo traigo porque es importante también en el contexto actual que estamos viviendo, con el retorno, ¿no?, de muchos discursos negacionistas y que van en contra de los derechos humanos. Es importante también contarles el contexto en el que se forma CICSA, pero también el contexto en que fue posible estos proyectos y el desarrollo, ¿no?, de estas líneas de trabajo y este proyecto en particular que ahora les vamos a contar, que los
ocupamos entre el 2020 y el 2023, ¿no? Con un contexto en el cual nuestra economía estaba asignada luego también del proceso neoliberal que vivimos en el país, en una economía totalmente con un gran rasgo de informalidad, ¿no? Las mujeres siendo parte de esta economía informal y ocupando trabajos estados, donde muchas veces, además de contar con estos trabajos precarizados y llevar adelante los cuidados no solo de su hogar, sino los cuidados comunitarios, no son reconocidos, ¿no? Estas tareas como trabajos de cuidado. Luego, bueno, en el 2020 la pandemia, ¿no? que vivimos a nivel global, pero que recrudeció, ¿no? En estos contextos de precarización y de precarización no solo de los trabajos, sino también precarización en cuanto a la infraestructura que tenían las ciudades, ¿no? Para contener esta emergencia, recrudeció la vida de los territorios y de las mujeres y los impactos, ¿no? En la vida, que fueron muy diferenciales también de acuerdo a estas infraestructuras y estos tipos, ¿no? de economías en los diversos países. Y otra de las cuestiones claves para entender la mirada de la ciudad y de los cuidados en el caso de nuestro país es que a partir de este proceso, ¿no? de neoliberalización y que se dio sobre todo con la última dictadura militar que vivimos en el país, se han sucedido una serie de crisis económicas y sociales, ¿no? Como podemos ver en el 89, en el 2001, en el 2020 en la pandemia y en la que estamos atravesando actualmente, donde se ha dado la característica de que el Estado, a través de sus políticas públicas, ha utilizado al territorio y sobre todo a las mujeres para contener estas crisis, ¿no? En la actualidad es todavía más complejo el proceso, después voy a contar, si me da el tiempo, alguna de estas características, pero digo, cuando hablamos de territorialización de la política, ¿no? Y del el trabajo que hacen las mujeres cotidianamente, que tienen que ver con los cuidados, no solo en su hogar, sino en estos territorios, ¿no? Precarizados, vulnerables, sin infraestructura, hace que sea el trabajo de ellas también quienes sostienen, ¿no? Estas crisis, quienes cuidan a la sociedad. Y el Estado utiliza, ¿no? A veces sin reconocerlos, eh, para poder llegar al territorio y poder ejecutar la política pública. El proyecto que hoy les vamos a contar, que tiene que ver Si puedes con el acercarte un poder. poquito más Sí, al micro, que se te oye un poquito bajito. sí, ahí va. Ahí, Un bien. poquito mejor. Muy bien. Mm. El proyecto que hoy les vamos a contar se enmarca, ¿no? En un texto donde justamente a raíz de la pandemia, pero también a raíz de la movilización del movimiento feminista en nuestro país y en América Latina, el tema de la agenda de los cuidados, agenda pública, se visibiliza y se dan una serie de acciones del Estado nacional que crecen también el desarrollo de estos proyectos y el impacto en escala de los proyectos que podemos llevar adelante las organizaciones en conjunto con los gobiernos locales. Creo que esto es clave porque al principio, y Marisa también, la cuestión de las alianzas, ¿no? territoriales entre actores, y para nosotras fue fundamental esta alianza, ¿no? entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, la academia y las organizaciones sociales para el desarrollo de los proyectos. No es lo mismo, ¿no? Si pensamos justamente en un modelo de desarrollo inclusivo, con integración, pensando justamente en las brechas y en las desigualdades de la población, que el contexto que estamos atravesando en la actualidad, donde no se incorporan estas miradas. Fue clave, ¿no? De estos proyectos, por ejemplo,
la estructura que tuvo en ese momento el gobierno nacional de incorporar un ministerio de mujeres, de géneros y diversidad, porque eso también se tradujo a nivel local y a nivel de los gobiernos provinciales, en que muchísimos gobiernos locales y gobiernos provinciales incorporaron en sus agendas esta temática, pero además incorporaron en sus estructuras secretarías de género, secretarías de diversidad, transversalizaron la mirada de género en sus agendas. Otra de las cuestiones que fue clave, otras para poder llevar adelante este proyecto, fue la realización de un mapa federal de cuidados que todavía está accesible también, si quieren visualizarlo, en el cual pudimos colaborar y en el cual se mapeó todo el territorio nacional, identificando las infraestructuras, los servicios y los equipamientos de cuidado, tanto públicos como privados, ¿sí? Y una mesa interministerial de cuidados en el cual estaban incluidos diferentes ministerios claves para llevar adelante esta política, pero además a las organizaciones sociales. Ana Falú fue una también de las principales asesoras de esta mesa y era la voz también, ¿no?, de las organizaciones, de muchas organizaciones, poniendo en agenda esta y también contando la experiencia desde los territorios para pensar en conjunto la política pública. Y lo último, hay muchas cuestiones para contarles, pero otra de las cuestiones que fue clave y que también como organización tuvimos el privilegio de participar, es desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, un ministerio que durante años se caracterizó por tener una mirada masculinizada, hegemónica, ¿no?, androcéntrica de la ciudad y de cómo se realizaban las obras públicas. Bueno, desde ese ministerio nos convocaron para hacer una asesoría que después también pueden acceder a los materiales. Pudimos hacer un manual de la obra pública con perspectiva de género y un manual de infraestructuras, equipamientos y servicios de cuidado con perspectiva de género, que incluye los momentos de la obra pública y del desarrollo de estas infraestructuras, tomando también y visibilizando las experiencias, ¿no?, de la región. Esto aparece parte de la experiencia de Costa Rica y de todo el desarrollo de sus centros de desarrollo infantil, también de muchas experiencias de España, ¿no?, que son promisorias en la realización de pensar ciudades que nos cuidan. Y digo esto porque creo que es clave, ¿no? O sea, estas tres cuestiones desde el gobierno nacional en ese momento, que también permitió la incorporación de las mujeres en la obra pública, en la construcción de la obra pública. Y eso también hace que las mujeres pudieran empezar a acceder a empleos de calidad con garantías que en otros momentos no tenían, y que se pudiera empezar también a pensar en los espacios de esas obras públicas, espacios de cuidado para las mujeres que participaban en estas obras, para llevar a sus niños a los espacios de construcción, guarderías, digo, cuestiones que eran inimaginables de pensar en la obra pública, pudieron avanzarse y concretarse. Y otra de las cuestiones que fue también sumamente importante para pensar la agenda de cuidados en América Latina fue el compromiso Buenos Aires, que se dio en Buenos Aires a través de la CEPAL, que recupera, ¿no?, muchas de estas miradas y compromisos, ¿no?, de los estados que venimos compartiendo. El proyecto puntual, que tiene que ver con este contexto que les comentaba recién, compartirles, es un proyecto que llevamos adelante en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires, a través de distintos apoyos que ha recibido CISTA, entre ellos IDERSI, que es poder visibilizar en las infraestructuras urbanas de cuidado, pero encontramos una vacancia, ¿no?, que tenía que ver con este mapa federal que les contaba, que identificaba las infraestructuras, los servicios y los equipamientos públicos y privados. Bueno, en estos no aparecían justamente
los espacios comunitarios, que los llamamos en Argentina, que son los espacios que sostienen día a día las organizaciones sociales, allí donde muchas veces las infraestructuras y los equipamientos públicos son escasos, precarios o inexistentes. Entonces desde ahí nos preguntábamos, ¿no?, ¿quién cuida en las ciudades? Y por supuesto, voy a ir un poquito más rápido porque tenemos cortos de tiempo, pero por supuesto que aparecían, Te, ¿no?, queda- estas te quedan desigualdades. cinco minutitos, Sí. Cintia, así que... Estas desigualdades en el uso del tiempo de las mujeres, ¿no?, cuidando, a diferencia de los varones, y en los espacios comunitarios, ¿no? Y cómo esto repercute en el cuerpo, en la casa, en el barrio y en la ciudad en diferentes. ¿Para qué en algunos conceptos claros? ¿Qué entendemos por infraestructuras de cuidado? No son solo las guarderías, ¿no?, o un espacio de cambiado en el territorio, o un comedor comunitario, ¿sí?, sino que es todo aquel conjunto de obras, equipamientos y servicios que pone foco en las infancias, en la salud, en los géneros, en las juventudes, en las personas mayores, en las personas con discapacidad, pero pensando los cuidados desde una mirada amplia que garantiza el bienestar de la sociedad, ¿sí? Y que no solo es de aquellas personas que por su ciclo vital, por ejemplo las infancias o las vejeces, necesitan cuidados, ¿sí?, o por una imposibilidad de salud, ¿sí?, o física, sino que pensamos el cuidado desde esta mirada amplia que nos plantea el feminismo, que es que todos, en distintos momentos de nuestra vida, con mayor intensidad o con menor intensidad, necesitamos cuidados, ¿no?, para desarrollar nuestra vida, y necesitamos equipamientos y servicios de cuidado. Pero por sobre todo esos cuidados, ¿no?, que muchas veces se realizan desde el afecto y que no son reconocidos económicamente, por esta división sexual del trabajo que tienen aún nuestras sociedades, mayormente lo realizan las mujeres. Entonces el desafío es pensar, por un lado, cómo reconocer estos cuidados, ¿no?, económicamente, cómo redistribuirlos en nuestras sociedades para que no sean en el peso de las mujeres y de los cuerpos feminizados quienes resuelven estas situaciones cotidianamente, y además cuidar a quienes nos cuidan, ¿no? O sea, y que esos equipamientos y esos servicios faciliten y no sobrecarguen estas. Sobre todo pensar un Estado cuidador que nos cuida, colectivizar los cuidados y democratizarlos en la ciudad. Bueno, no me va a dar el tiempo, después pueden acceder y mirar un poco los materiales, pero lo que establecimos fue una metodología y desarrollamos un índice que lo tomamos del índice también de vulnerabilidad territorial que ha desarrollado el Ayuntamiento de Madrid en el 2018, lo nutrimos de las variables situadas, ¿no?, en nuestra localidad y en nuestro territorio, pero justamente tomando, ¿no?, datos centrales, incluyendo datos con perspectiva de género, empezamos a realizar un diagnóstico que pudiera servirle a la gestión local y municipal para planificar estas infraestructuras, equipamientos y servicios en su territorio, ¿no? Y empezar a identificar desde las políticas públicas que lleva adelante el gobierno local de Córdoba, el municipio de Córdoba, pero que es algo que se puede aplicar, ¿no?, en otros gobiernos locales, cómo eran esas infraestructuras, dónde estaban ubicadas, pero según también la población que habitaba este espacio, ¿no?, y las vulnerabilidades y necesidades que tenía esta población de cuidados, cómo respondían las expectativas existentes y dónde estaban los vacíos, ¿no?, que había que generar justamente para reducir estas vulnerabilidades. Por supuesto que uno de los principales hallazgos fue que justamente en las zonas más vulnerables, de mayor vulnerabilidad, y que además es donde habitaban las mujeres más vulnerables de la población, y que además eran jefas de sus hogares, es donde más precario eran estas infraestructuras y que tenían que ver
con la lejanía de los centros urbanos, ¿no? Y que para acceder muchas veces tenían que trasladarse grandes cantidades de tiempo, ¿no? Y utilizando el transporte que además era ineficiente para poder acceder a estos servicios. Bueno, ahí van a poder después ver un poco estos mapeos que hicimos y estas distribuciones, ¿no? de las infraestructuras. Acá hay algunos ejemplos como tienen que ver con los espacios para la primera infancia, ¿no? Y lo que tiene que ver con los espacios de salud y los espacios para adultos mayores. Y a partir de esto también se dio un intercambio, ¿no? Con el gobierno local de la ciudad de Córdoba para poder empezar a pensar la política pública, ¿no? Que muchas veces se piensa desde los distintos, ¿no? sectores del gobierno y no se piensan entramados, ¿no? Articulados, y qué pasaba en los territorios, y sobre todo visibilizar el trabajo que estaban haciendo los espacios comunitarios, ¿no? Ante estas vacancias, y que no estaban siendo reconocidos, muchas veces apoyados por los gobiernos locales y nacionales. Esto también sirvió para poder también impactar, ¿no? En esta política nacional que les contaba, y poder también visibilizar, ¿no? La situación de las cuidadoras en los espacios comunitarios. Para ir cerrando, algo que no queremos dejar de contarles es el momento que estamos atravesando en la actualidad, que tiene que ver con un retroceso, ¿no? De estas políticas. El Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad ha sido cerrado y vaciado. Las cuidadoras comunitarias que alimentan a la población diariamente, hoy en día el Estado ha cortado el suministro de alimentos con el cual ellas cocinaban diariamente para los barrios. Además de esto, había un programa que era fundamental para sostener y reconocerlas como trabajadoras, que era el potenciar trabajo, que primero quedó estancado, ¿no? Debido a la inflación que vivimos en los últimos meses, había quedado totalmente desfasado para que ellas no estuvieran en una situación de pobreza, y en este último mes además ha sido totalmente suspendido. En estos últimos 2 meses hemos alcanzado a nivel de la población nacional un índice de un 60% de pobreza. Entonces, bueno, creemos realmente que además de esta decisión, ¿no? De no reconocer los espacios de cuidado y de desactivar las redes de cuidado comunitarios, bueno, estamos en una situación realmente de emergencia social, ¿no? Y crítica, pero que tiene también un fin de disciplinamiento, ¿no? De nuestras sociedades que habían avanzado en materia de derechos y que eran pioneras también en la región. Y bueno, por eso también, como decíamos al principio, agradecemos estos espacios, ¿no? Para visibilizar estas cuestiones. Y hoy en día los gobiernos locales, ¿no? Algunos siguen siendo todavía aliados, las universidades públicas también, que también están en una emergencia presupuestaria para poder seguir sosteniendo, ¿no? Los territorios y estos espacios, ¿no? Tan claves en estos momentos de crisis económica y alimentaria para sostener la vida justamente de nuestras comunidades. Pues muchísimas gracias, Marcela, mucho ánimo en esta vuelta hacia atrás, ¿no? Y bueno, gracias por participar en este espacio. Nos quedan escasos 7 minutos, podemos estirarnos unos minutos más, y hay algunas preguntas en el chat que os voy a leer. Un segundito, Soraya. Quería decir que hay un cuestionario de evaluación, lo voy a dejar en el chat, ¿vale? Por si lo podéis rellenar al final de la sesión, que nos vendrá muy bien conocer vuestra opinión. Fenomenal. Pues una de las preguntas que nos hacen es precisamente para que estas medidas de urbanismo feminista no queden no dependan del buen hacer de personal técnico, ¿no? Se pueden implementar medidas concretas en el desarrollo, en el desarrollo urbanístico para asegurarse que haya una perspectiva feminista, ¿no?
si se pueden implementar estas medidas y que no queden al albedrío de contextos políticos, ¿no? Sino que queden, imagino yo, que instauren derechos, ¿no? Y en ese sentido, si conocéis alguna experiencia. Os voy a hacer, como hay poquitas preguntas, bueno, si queréis hacemos esta y luego os hago la siguiente, que es para las 3 también. No sé si alguna se anima. Bueno, yo primero, gracias Soraya, en un minuto, bueno, primero agradecer mucho a Alba y a Cintia, pero sobre todo con las compañeras argentinas, obviamente nuestra solidaridad en este momento y realmente es escalofriante los datos que da Cintia. Un gran abrazo, todo nuestro apoyo. Y sí, es posible mucho de los instrumentos que yo presenté que tienen que ver con una visión de planificación urbana para 15 cantones que generalmente operan en lo individual, tienen sí o sí que haber incorporado criterios justamente para impactar un desarrollo urbano orientado a la movilidad feminista, ¿verdad? Estos instrumentos se ven además reforzados es parte de lo que está desarrollando el proyecto Mueve, por instrumentos de uso del suelo. En este momento lo que Costa Rica tiene es un plan, los planes reguladores bueno, que son toda una historia, pero a la par de los planes reguladores hay otros instrumentos municipales que pueden ligarse a esa visión de inclusividad, no solamente además de las poblaciones de las mujeres, sino de otras poblaciones que han vulnerado sus derechos. Hay un instrumento de revalorización de terrenos y de edificabilidad que también promueve, digamos, los usos mixtos y ya eso indirectamente promueve otro uso del suelo donde se consideran las necesidades. Ahora, yo me adelanto a la próxima pregunta y con esto cierro, ¿verdad? Porque uno de los temas más interesantes de éxito es poder poner a personas funcionarias que nunca han tenido una relación con estos temas a trabajar. Ya existe un portafolio de proyectos en los 15 cantones donde se tienen que tomar en cuenta estos criterios. Obviamente las organizaciones de mujeres y otros colectivos tienen que estar también resguardando para que esto pase, porque también hay resistencias culturales. Gracias. Muchísimas gracias. Como ya has avanzado la pregunta que hacen en el chat, es ¿qué medidas de éxito, o medidas concretas que consideráis que de vuestros proyectos o de otros proyectos que consideráis que han funcionado, ¿no? Desde una perspectiva feminista? Y en concreto en el plan director de Villaverde, pues qué medida de las que se proponen, porque supongo que no sé si se han implementado, pues Alba, si nos puedes contar un poquito una de las medidas concretas que te parezca como más significativa. Vale, no, gracias. Sí, gracias por las preguntas. También, bueno, agradecer las ponencias porque me han parecido también muy interesantes las dos y también, pues un abrazo, Cintia. Luego ya comentamos. A mí me gustaría también comentar la pregunta anterior, ¿no? De los indicadores o de los estándares en el planeamiento urbanístico. Yo aquí tengo mis dudas. Efectivamente, debería haber indicadores o estándares añadidos, ¿no? Que tengan un enfoque de género, pero precisamente algunas de las mayores intervenciones urbanísticas al menos que se han desarrollado actualmente en la Ciudad de Madrid, se han apoyado en este diseño con enfoque de género para justificar su desarrollo, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, alguna de las operaciones, ¿no? O los principales desarrollos que se han desarrollado en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años, como la Operación Chamartín, por ejemplo, incide también, aunque tenga este enfoque de género o haya incorporado, ¿no? dentro de sus protocolos este enfoque de género, incide también en un modelo depredador del territorio y en un modelo que está basado también en el beneficio económico y que profundiza en esta segregación norte-sur de la que hablaba antes y en procesos de polarización social y espacial que ya existen en la ciudad de Madrid. Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, estos estándares
que incluyen la perspectiva de género deberían deberían complementar, ¿no?, todos estos estándares de reequilibrio territorial, de redistribución del tiempo y de los cuidados de los que hablaba también Cintia, las tasas de ocupación del suelo, ¿no?, la ordenación de la localización de los espacios, es decir, deberían añadirse a una serie de estándares de habitabilidad ya existentes, pero nunca como un bloque aislado, ¿no?, sino como algo también transversal. O sea, para mí el enfoque de género es muy transversal, ¿no? Son también medidas de accesibilidad, en fin, un conjunto de medidas en el que también incluyen, por supuesto, necesidades concretas y muy específicas de un colectivo de mujeres que además es muy diverso, ¿no?, porque tampoco los colectivos de mujeres son homogéneos. Entonces, bueno, como que es un debate complejo. Y en relación al plan director de Villaverde, pues es un plan que no se ha llegado a implementar, se desarrolló también en la anterior legislatura, entonces, bueno, también depende mucho, ¿no?, de los colores políticos que luego se gobiernan en las ciudades, pero bueno, sí que muchas de las medidas, por ejemplo, era la mezcla de usos, ¿no? Yo creo que alguna de las medidas como más, bajo mi punto de vista, más necesarias es incorporar que los espacios industriales no sean espacios aislados o zonificados, ¿no?, sino que incorporen esta visión de mezclar pequeñas industrias con zonas residenciales o, por ejemplo, también en la misma tipología edificatoria, ¿no?, que haya zonas como antiguamente, ¿no?, como zonas residenciales en los bloques altos y zonas industriales que puedan ser compatibles con estos procesos residenciales. No sé si María también querías comentar, mi compañera María también está por... Hola, sí, bueno, no puedo encender la cámara, pero, o sea, sí, en el plan también o sea, es un poco lo que comentaba Alba antes, como el enfoque de género es transversal, realmente tiene que ver con el resto de medidas con las que se llevaron a cabo en el plan, ¿no? Como una red de itinerarios peatonales que atravesaba todo el polígono y que lo conectaba con los tejidos residenciales de al lado, o sea, la conectividad, luego la visibilidad, el tema de la mezcla de usos para que haya diversidad en el espacio público a todas horas, el tema del calmado de tráfico, por el tema también de la seguridad, el tema de los equipamientos públicos. Bueno, había toda una serie pues, o sea, realmente es transversal y a veces es difícil decir, ¿no?, qué partes responde solo a un enfoque de género y no un enfoque de accesibilidad, de habitabilidad, de diversidad, etcétera. Y bueno, quizá tenemos proyectos, que Alba, por ejemplo, ha trabajado mucho en proyectos de patios escolares y de entornos escolares, que yo creo que ahí sí que ha habido una incidencia más directa, ¿no?, en las vidas cotidianas de las familias que utilizan esos espacios. O, por ejemplo, estamos también ahora mismo desarrollando un proyecto junto con otro equipo para el Ministerio de Agenda Urbana, que consiste en desarrollar como una serie de criterios para que los técnicos encargados de sacar las licitaciones para intervenir o realizar nuevas infraestructuras, pues, por ejemplo, estaciones ferroviarias, aparcamientos disuasorios, estaciones de servicio, áreas de descanso, que tengan en cuenta esta perspectiva de género a la hora de sacar estas licitaciones y pidiéndolas, ¿no? Pero es complicado por lo que hablábamos antes, porque tienen que ser cualitativas en muchos casos, no siempre. No sé si he aclarado. Muchísimas gracias. No sé si Marcela quieres apuntar algo más. ¿O Cintia? Solo compartirles, ahí les dejé también algunos materiales que tienen que ver con esta cuestión de transversalizar la perspectiva de género en la obra pública, que es esta experiencia que les contaba, que es sumamente compleja y que se vincula, ¿no?, con el desarrollo de infraestructuras, no solo de cuidados, sino de movilidad, de espacios públicos, ¿no?, desde esta mirada de género. Y creo que en esto que compartían antes, de, bueno, cómo hacer para que estas experiencias promisorias sean sostenibles en el tiempo, ¿no?, y más allá de esta batalla cultural, ¿no?, y muchas veces también política que tenemos que dar cotidianamente y que eso nunca está asegurado,
creo que dos de las claves tienen que ver, por un lado, con generar normativa, ¿no? Y legislación y mayor institucionalización de estas herramientas, porque frente a estas avanzadas conservadoras, cuando existe legislación, ¿no? Es mucho más difícil también poder quebrar, ¿no? Estos derechos y por sobre todo también la participación de la comunidad, ¿no? Y sobre todo de las mujeres en estos proyectos, pero que no quiere decir solo brindarles información sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces los gobiernos locales, sino que realmente puedan ser partícipes, ¿no? De estas experiencias y tomar decisiones, ¿no? Acerca de los proyectos que llevamos adelante, muchas veces como gobiernos locales, nacionales, o desde las organizaciones más técnicas, poder recuperar, ¿no? Los saberes del territorio, escuchar sus necesidades, pero escuchar también todas las capacidades, el recorrido y las soluciones que tienen estratégicamente, porque son quienes más conocen justamente los territorios a nivel, en sus trayectorias, ¿no? Para poder hacer proyectos que sean sostenibles en el tiempo y que estas comunidades se lo apropien. Y también dialogar con el sector privado. Quizás en nuestro caso nos faltó, ¿no? Un poco ese diálogo. Muchas veces, o sea, pudimos avanzar en lo que tenía que ver con el trabajo comunitario, con estas cuestiones desde lo público, pero bueno, el sector privado a veces es el más difícil de convencer en estos procesos porque quizás solo está mirando la lógica de la ganancia y no de la necesidad, ¿no? Y de los derechos, pero creo que también es clave, ¿no? Que pueda haber esta sinergia para que también sea sostenible, ¿no? Y reconocer el trabajo de los criados. Digo, eso también fue fundamental, que pensar el trabajo de los cuidados como un trabajo, ¿no? En muchas de estas políticas que mencionamos había un incentivo a las cuidadoras, ¿no? O un plan social, pero no se las pensaba como trabajadoras, ¿no? Y fortalecerlas y capacitarlas y que no sean solo mujeres, ¿no? Las que desarrollan estas tareas también. Pero fundamental eso, pensarlo como un trabajo, ¿no? No solo como un servicio o como algo que tienen que hacer por su condición de género. Pues muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Marcela, Alba, Cintia, María. Se nos ha quedado el tiempo corto para poder profundizar, ¿no? Porque son, ¿no? Ya solo contar quiénes somos, el contexto en el que estamos, el proyecto, ¿no? Como que daría para seguir debatiendo. Nada, seguimos en este ciclo, como habéis dicho, la perspectiva de género es transversal y seguramente muchos de los proyectos de los que habéis hablado podrían ir en otros webinars. En este nos hemos querido centrar más en la perspectiva de género, pero vamos a hablar también de la perspectiva de la accesibilidad, de la perspectiva de la sostenibilidad ecológica, de la participación. Y bueno, pues el siguiente webinar es urbanismo accesible, también con tres ponentes, tres personas ponentes que hablarán de diferentes experiencias situadas de América Latina y de España. Y es el martes 23 también a la misma hora. Os llegará el recordatorio si estáis inscritas. Y nada, este vídeo se ha grabado. El sonido de Cintia se escuchaba un poquito, no sé si te estaba recogiendo el sonido del micro o era la conexión. Pero bueno, se te entendía, aunque con más dificultad. Y nada, si podéis también, hay un cuestionario que os lo vuelvo a poner en el chat por si lo ha mandado Irene antes. Os lo voy a buscar y os lo vuelvo a mandar, si no lo mandamos por correo, porque nos sirve un poco ver esta metodología y verlo si os parece como útil para pensar los siguientes webinars que estamos haciendo, ¿no? Porque la idea es que sean útiles para el personal técnico, ¿no? Para la gente que está trabajando en las administraciones y que forma parte también de la sociedad civil, para lo que decíais, ¿no? Hacer que estas ciudades con una mirada más inclusiva estas medidas sean más sostenibles en el tiempo. Y nada más, pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar, quien esté apuntado y apuntada. Gracias. Gracias. Voy a poner el cuestionario otra vez. Que no sé por qué no se me Muchísimas gracias.
Muchas gracias, buen día.